Pero hombre, Johnny, dijo el director, si aquí en California nadie toca la mandolina. Es igual, búscame una y mándamela. En la casa había un equipo magnetofónico y Johnny instruyó a las chicas para que se encargaran de regular los mandos de tono y volumen. Inmediatamente determinada la cena, Johnny se puso a trabajar. Con Nino acompañándole a la mandolina, cantó todas sus viejas canciones. Lo hizo a pleno pulmón, sin reservarse en absoluto, y notó que su garganta no se resentía. Le parecía ser capaz de cantar horas y horas, sin parar. Durante los meses en que no había podido cantar, Johnny había pensado a menudo en cómo entonaría sus canciones si tuviera la suerte de recuperar su voz. Ahora llevaba a la práctica todo lo imaginado. Temía que lo que en su imaginación le había parecido fácil no lo fuera tanto en la realidad. Las variaciones que efectuaba cantando con la imaginación y que también sonaban en su cerebro, tal vez no sonarían tan bien al oído. Pero ahora, que no se escuchaba, sino que se concentraba solo en el canto, creía estar haciéndolo bien, tal y como había pensado. Aunque no tan bien como deseaba, naturalmente, pues le faltaba práctica. Finalmente dejó de cantar. Tina se le acercó y le dio un largo beso. Ahora sé por qué mi madre va a ver todas tus películas, dijo. En otro momento, Johnny se hubiera sentido molesto por las palabras de la muchacha. Pero ahora no. Ahora se las agradecía sinceramente. Johnny y Nino se echaron a reír. Pusieron en marcha el magnetófono y Johnny pudo por fin escucharse a sí mismo. Su voz había cambiado mucho, pero seguía siendo la voz de Johnny Fontaine. Ahora era mucho más rica y profunda, tal como ya él mismo había notado antes, pero además era una voz más varonil, más hecha. Se había vuelto más sincera, con más carácter. En cuanto al aspecto técnico, su canto era muy superior al de antes. Y si ahora cantaba ya tan bien, ¿cómo sería después de unas semanas o meses de práctica?, pensaba. Hizo un guiño a Nino y dijo, ¿cantó tan bien como creo? Nino, pensativo, miró con fijeza la alegre cara de Johnny. Has cantado condenadamente bien. Ahora falta saber cómo cantarás mañana. A Johnny no le sentó nada bien la observación de Nino, y mitad en serio, mitad en broma le replicó. Eres un cerdo, Nino. Sabes perfectamente que no cantas tan bien como yo. Y no te preocupes por cómo cantaré mañana. Me siento en plena forma. Pero aquella noche no volvió a cantar. Con Nino y las dos chicas se fueron a una fiesta y luego, al regresar, Tina se acostó con él. Pero Johnny no se portó tan bien como esperaba la muchacha, que quedó algo decepcionada. «¿Qué diablos?», pensó Johnny. «No se podía hacer todo en un día». Por la mañana Johnny se despertó con la aprensión, con el vago terror de que lo de la vuelta de su voz hubiera sido un sueño. Luego, cuando estuvo seguro de que no lo había soñado, le entró un gran temor. Tenía miedo de que hoy ya no fuera lo mismo, de que hoy su voz volviera a ser tan ronca como durante los últimos meses. Se acercó a la ventana a respirar un poco de aire fresco y luego, todavía en pijama, se fue al salón. Empezó a tocar una vieja canción al piano y momentos después se puso a cantar en voz baja. Se dio cuenta de que no le dolía la garganta y de que su voz no había enronquecido, por lo que se decidió a cantar más alto. Perfecto. Igual que el día anterior. La pesadilla había concluido. Que se fuera a la porra la producción de películas, que se fueran a la porra Tina y su decepción. Tampoco le importaba que Virginia le odiara nuevamente. Lo único que sentía era no haber recuperado la voz mientras cantaba para sus hijas. Hubiera sido sublime. La enfermera del hotel había entrado en la habitación trayendo un montón de medicamentos. Johnny se levantó de su silla y miró a Nino, que estaba durmiendo o quizá muriéndose. Sabía positivamente que Nino, su amigo, no estaba celoso del hecho de que hubiera recobrado la voz. Comprendió que Nino estaba celoso únicamente porque él, Johnny, se mostraba tan feliz por haber recuperado su voz de antaño. Lo que a su amigo le disgustaba
era que él se preocupara tanto por el canto, pues era evidente que a Nino Valenti ninguna cosa le importaba lo suficiente como para hacerle sentir deseos de seguir viviendo. Capítulo 27. Michael Corleone llegó a última hora de la tarde y por expreso deseo suyo, nadie fue a esperarle al aeropuerto. Le acompañaban solo dos hombres, Tom Hagen y un nuevo guardaespaldas llamado Albert Neri. A Michael y a sus acompañantes les reservaron la habitación más lujosa del hotel. Cuando llegaron, les esperaban ya las personas a las que Michael necesitaba ver. Se saludaron con un fuerte abrazo. Freddy era mucho más corpulento que Michael, y su aspecto era más benevolente y apacible que el de su hermano. Además, era mucho más elegante que Michael. Llevaba un traje gris exquisitamente cortado, al que no le faltaba un detalle. Su pelo estaba cortado a la navaja, su rostro aparecía perfectamente afeitado, y sus manos mostraban un perfecto cuidado. Muy bien hubiera podido confundírsele con cualquier galán de la pantalla. Era un hombre completamente distinto del de antes. Se acomodó en su silla y cariñosamente dijo a Michael: «Tienes mucho mejor aspecto ahora que te has hecho arreglar la cara. Tu esposa logró convencerte, ¿eh? ¿Cómo está Kay? ¿Cuándo vendrá a visitarnos?» Michael sonrió a su hermano. «También tú tienes muy buen aspecto. Kay hubiera querido venir, pero vuelve a estar embarazada y además tiene que cuidar al niño. Por otra parte, he venido en viaje de negocios, Freddy, y debo regresar a Nueva York mañana por la noche o pasado mañana por la mañana lo más tarde». «Primero quiero que comas algo», expuso Freddy. «En el hotel tenemos un cocinero de primera. Comerás mejor que en cualquier otro sitio. Ve a ducharte y a cambiarte de ropa. De lo demás me encargo yo. En cuanto tú lo digas, la gente que quieres ver estará aquí. Solo tengo que llamarles». «Dejemos a Moe Green para el final», comentó Michael animadamente. «Ahora di a Johnny Fontaine y a Nino que suban a comer con nosotros. Que vengan también Lucy y su amigo, el médico. Podremos hablar mientras comemos». Se volvió a Hagen y añadió: «¿Quieres añadir a alguien, Tom?» Hagen dijo que no. Freddy se había mostrado mucho menos afectuoso con Tom que con Michael, pero Hagen sabía perfectamente por qué. Freddy sabía que estaba en la lista negra de su padre y se sentía disgustado con el consigliori por no haber arreglado las cosas. Hagen lo hubiera hecho, pero desconocía el motivo por el cual Freddy había caído en desgracia. El don nunca exponía hechos concretos, se limitaba a expresar su desagrado. Cuando se sentaron a la mesa dispuesta en la habitación de Michael, ya era más de medianoche. Lucy besó al huésped y no hizo comentario alguno en relación con la operación realizada en su rostro. En cambio, Gilles Segal examinó la mandíbula de Michael y comentó: «Buen trabajo. Ha quedado perfectamente. ¿Y cómo está su nariz?» «Muy bien», respondió Michael. «Gracias por su colaboración». Michael fue, por así decirlo, la estrella de la cena. Todos observaron su enorme parecido con su padre, tanto en la forma de hablar como en las maneras. En cierto modo, inspiraba el mismo respeto, el mismo temor, a pesar de que, sin embargo, se conducía de modo perfectamente natural, esforzándose para que todos se sintieran a sus anchas. Hagen, como de costumbre, se mantenía en un discreto segundo término. En cuanto a Albert Neri, a quien no conocían, parecía la discreción personificada. Había dicho que no tenía hambre y permanecía sentado en un sillón cerca de la puerta, leyendo un periódico. Terminada la cena, los camareros fueron despedidos. Michael dijo a Johnny Fontaine: «He sabido que tu voz vuelve a ser tan buena como antes. Felicidades». «Gracias», respondió Johnny. Fontaine se preguntaba cuál podía ser el motivo de que Michael quisiera verle. ¿Qué favor le pediría? Michael se dirigió a todos en general. «La familia Corleone tiene intención de trasladarse a Las Vegas. Venderemos el negocio de importación de aceite de oliva y vendremos a vivir aquí. El don, Hagen y yo, hemos discutido largamente el asunto
y estamos de acuerdo en que es en Las Vegas donde está el futuro de la familia. Eso no significa que el traslado sea ahora o el año próximo. Pueden pasar 2, 3 y hasta 4 años, pero ese es el plan general. Algunos amigos nuestros poseen un importante paquete de acciones de este hotel casino, y Moe Green nos venderá su parte. Así pues, esto pasará a ser propiedad total de la familia y constituirá una especie de primera piedra. La redonda cara de Freddy demostraba ansiedad. ¿Estás seguro, May, de que Moe Green querrá vender?, preguntó. Nunca me lo ha dicho y además me consta que el negocio le gusta. No creo que quiera ceder su parte, sinceramente. Le haré una oferta que no podrá rechazar, contestó Michael. El hijo menor del don había hablado en un tono de voz completamente natural, pero sus oyentes quedaron impresionados, quizá porque era la frase favorita del don. Michael se volvió hacia Johnny y le dijo: «En los planes del don, tú, Johnny, eres una pieza muy importante. Se nos ha explicado que las diversiones son un factor primordial en la atracción de jugadores. Confiamos en que firmarás un contrato para actuar aquí 5 semanas cada año. No seguidas, desde luego, y esperamos que tus amigos de la colonia cinematográfica harán lo mismo. Teniendo en cuenta los muchos favores que les has hecho, no creo que vayan a negarse». «Seguro que no», dijo Johnny. «Sabes que por mi padrino haré lo que sea, Mike». Pero en las palabras de Johnny flotaba la sombra de la duda. Michael sonrió y dijo: «Ni tú ni tus amigos vais a perder dinero en el trato. Tendrás una participación en el negocio y si consideras que alguno de tus amigos es lo suficientemente importante, también a él se la dará. Y si no me crees, Johnny, me permito aclararte que no hago más que repetir las palabras del don». Casi sin darle tiempo a terminar de hablar, Johnny Fontaine respondió: «Te creo, Mike, pero se están construyendo otros 10 hoteles y casinos en Las Vegas. Cuando os decidáis a venir, el mercado estará posiblemente saturado. Es mucha la competencia que existe, pero no es nada comparado con la que existirá». Ahora fue Tom Hagen el que habló. «La familia Corleone tiene amigos que se ocupan de la financiación de 3 de esos hoteles». Johnny comprendió inmediatamente que Tom quería decir que la familia Corleone era la propietaria de los 3 hoteles, con sus casinos, y que serían muchos los puntos a distribuir. «Empezaré a trabajar en el asunto», dijo Johnny. Michael se volvió a Lucy y a Jules Segal. «Estoy en deuda con usted», dijo a Giles. «Me han dicho que quiere volver a dedicarse a abrir a la gente, pero que los hospitales se niegan a admitirle a causa de aquel viejo asunto de los abortos. ¿Es cierto que quiere volver a ejercer como cirujano?» Giles sonrió y contestó: «Me parece que sí, pero usted no sabe lo que es la organización médica. Todo el poder que usted o su familia puedan tener, nada significa para ellos. Me temo que nada podrá hacer por ayudarme». Michael asintió distraído y replicó: «Seguramente está usted en lo cierto. Pero algunos amigos míos, todos gente bien conocida, van a construir un gran hospital en Las Vegas. Teniendo en cuenta el elevado índice de crecimiento de la ciudad, un establecimiento de este tipo es algo absolutamente necesario. Y pienso que es posible que le dejen utilizar los quirófanos si se les sabe convencer. Dígame, ¿a cuántos cirujanos tan buenos como usted podrán convencer para que se vengan a vivir a este desierto? Y aunque solo sean la mitad de buenos, ¿cuántos encontrarán? En realidad, haremos un favor al hospital. Así pues, le aconsejo que no se aleje mucho de aquí. ¿Es cierto que usted y Lucy van a casarse?» «Sí, esta es nuestra intención, pero no antes de que tenga resuelto mi futuro». Mitad en serio, mitad en broma, Lucy dijo: «Si no construyes ese hospital, Mike, me quedaré soltera». Todos se echaron a reír, todos menos Giles, que dijo a Michael: «Si me consigue el empleo, quiero que sea sin condiciones». Fríamente, Michael respondió: «Sin condiciones. Estoy en deuda con usted, Giles, y quiero saldarla. Solo se trata de eso». «No te enfades, Mike», dijo Lucy amablemente. «No estoy enfadado», replicó Michael. Y dirigiéndose a Giles prosiguió:
Lo que acaba de decir es una estupidez. La familia Corleone, recuérdelo, ha hecho algunas cosas por usted. ¿Cree que yo ahora cometería la torpeza de pedirle que hiciera algo que le disgustase? Y si lo hiciera, ¿qué pasaría? ¿Es que hubo alguien, aparte de nosotros, que moviera un solo dedo para ayudarle cuando usted se encontró en dificultades? Cuando supe que quería volver a ser un verdadero cirujano, pasé muchas horas intentando hallar la forma de ayudarle. La he encontrado. Yo no le pido nada, absolutamente nada. No obstante, creo que se dignará considerarme como amigo suyo, y supongo que siempre estará dispuesto a hacer por mí lo que haría por un buen amigo. Esa es mi única condición, pero puede rechazarla si la considera inaceptable. Tom Hagen bajó la cabeza y sonrió. Ni el mismo Don hubiera podido hacerlo mejor, pensó. El rostro de Giles estaba rojo como la grana al responder. Lo siento, Mike, temo que no he sabido explicarme. Estoy muy agradecido por todo. Olvide lo de antes. Michael movió la cabeza en gesto de asentimiento y dijo: De acuerdo. Mientras aguardamos la construcción e inauguración del hospital, usted será director médico de los 4 hoteles. Ocúpese de reclutar a un equipo de ayudantes. Naturalmente, su salario será aumentado, pero esta cuestión será mejor que la trate después con Tom. En cuanto a ti, Lucy, añadió dirigiéndose a la muchacha, quiero que te ocupes de algo realmente importante. Por ejemplo, creo que podrías encargarte de coordinar económicamente todas las tiendas que se abrirán en las arcadas de los hoteles, o encargarte de contratar a las chicas que necesitamos para trabajar en los casinos. En fin, no sé, algo por el estilo. Así, si Giles no se casa contigo, tendrás el consuelo de ser una solterona rica. Freddy había estado dando furiosas chupadas a su cigarro. Michael se volvió hacia él y amablemente le dijo: No soy más que el mensajero del Don, Freddy. Lo que quiere que hagas te lo dirá él mismo, naturalmente. Pero estoy seguro de que será algo realmente importante. Todo el mundo nos habla del gran trabajo que has estado realizando aquí. Si es así, ¿por qué está enfadado conmigo?, preguntó Freddy. ¿Solo porque el casino ha estado perdiendo dinero? Del casino se ocupa Moe Green, no yo. ¿Qué es lo que nuestro padre quiere de mí? Deja de preocuparte por ello, Freddy, repuso Michael. Y dichas estas palabras se volvió hacia Johnny Fontaine para preguntarle: ¿Dónde está Nino? Tengo ganas de volver a verlo. Nino está muy enfermo, explicó Johnny. Una enfermera le cuida las 24 horas del día. Pero el doctor dice que debe ser internado en un manicomio, pues está intentando matarse. Pensativamente, Michael, que estaba realmente sorprendido, dijo: Nino fue siempre un muchacho excelente. Que yo sepa, nunca dijo ni hizo nada que pudiera molestar a los demás. Nada le importaba gran cosa, excepto la bebida. Sí, señaló Johnny. Por el dinero no debería preocuparse, pues podría trabajar incesantemente, cantando o haciendo de actor en el cine. Por cada película le pago $50,000, pero gasta a manos llenas. La fama le importa un bledo. Somos amigos desde hace muchos años y nunca he sabido que cometiera una mala acción. Y el muy imbécil no para de beber. Giles estaba a punto de decir algo, pero llamaron a la puerta. Quedó sorprendido al ver que el hombre que estaba sentado en el sillón, junto a la entrada, seguía leyendo tranquilamente el periódico. Quien acudió a abrir fue Hagen, y casi le arrolló la impetuosa entrada de Moe Green, a quien seguían 2 de sus guardaespaldas. Moe Green era un sujeto elegante, que había empezado su carrera como asesino a sueldo de la Murder Incorporated de Brooklyn. Un día vio las posibilidades en el juego y se fue al oeste, decidido a hacer fortuna. Él fue el primero en intuir el porvenir de Las Vegas y construyó uno de los primeros hoteles casinos de la ciudad. Sus instintos asesinos salían de vez en cuando a la superficie, concretamente cuando se enfadaba, y en el hotel todos le temían, incluidos Freddy, Lucy y Giles Segal, que procuraban no cruzarse en su camino por si las moscas. El hombre tenía el ceño fruncido. Dirigiéndose a Michael Corleone, dijo: He estado esperando para hablar con usted, Mike.
Como sea que mañana tengo mucho trabajo, he pensado que podríamos hablar esta noche. ¿Le va bien? Michael Corleone le miró con expresión amistosa y sorprendida y respondió: «Desde luego». Seguidamente, dirigiéndose a Hagen, añadió: «Sirve una copa al señor Green, Tom». Giles se dio cuenta de que el hombre llamado Albert Neri estaba observando atentamente al intruso propietario sin prestar la menor atención a los guardaespaldas que había traído y que permanecían sospechosamente apoyados en la puerta. Y comprendió que no existía la menor posibilidad de que las cosas discurrieran por cauces violentos, por lo menos en Las Vegas. Cualquier acción de ese tipo, por pequeña que fuera, resultaría fatal para el proyecto de convertir a Las Vegas en el santuario legal de los jugadores americanos. Entonces Moe Green dijo a su guardaespaldas: «Entregad algunas fichas a estos para que puedan bajar a jugar». Evidentemente se refería a Giles, Lucy, Johnny Fontaine y Albert Neri. Y solo entonces, no antes, se levantó Neri de su sillón para seguir a los demás. En la habitación quedaron Freddy, Tom Hagen, Moe Green y Michael Corleone. Green puso su vaso encima de la mesa y con furia apenas controlada interrogó: «¿Qué hay de cierto en lo que he oído de que la familia Corleone quiere echarme de aquí? Soy yo quien les echará a ustedes. Ustedes no me van a echar». Sin perder la calma, Michael dijo: «Por extraño que parezca, su casino está perdiendo dinero. Eso significa que hay algo que no marcha en su forma de operar. Tal vez nosotros consigamos hacerlo mejor». Green se echó a reír y con aspereza replicó: «Malditos italianos. Os hago un favor empleando a Freddy cuando estáis apurados y ahora queréis echarme. Pero no podréis conseguirlo. No soy fácil de manejar y además tengo amigos que me apoyarán». Michael siguió mostrándose razonable. Si empleó a Freddy fue porque la familia Corleone le dio dinero para terminar de amueblar su hotel, y porque financió su casino, y porque la familia Molinari de la Costa garantizó la seguridad de mi hermano y le prestó a usted algunos servicios. Todo esto a cambio de emplear a Freddy. Así pues, la familia Corleone y usted están en paz. No sé a qué viene su irritación. Estamos dispuestos a comprar su parte, señor Green, y será usted quien fije el precio. Si es razonable, lo aceptaremos». «Entonces, ¿qué hay de malo en ello? Teniendo en cuenta que su casino pierde dinero, creo que le hacemos un favor». Green hizo un gesto negativo con la cabeza y dijo: «La familia Corleone no tiene ahora el poder que tenía antes. El padrino está enfermo. En cuanto a usted, todas las familias de Nueva York quieren cazarle. Y todavía piensa asustarme. Le voy a dar un buen consejo, Mike. No haga tonterías». Michael, lentamente y con voz tranquila, preguntó: «¿Es por eso que pensó poder abofetear impunemente a Freddy en público?» Tom Hagen, alarmado, miró a Freddy, cuyo rostro estaba rojo como la grana, al explicar: «Bueno, Mike, la cosa no tuvo importancia alguna. Moe es muy impulsivo, ¿sabes? A veces se le va la mano. Pero ambos nos llevamos muy bien, ¿no es cierto, Moe?» «Desde luego», respondió Green cautelosamente. «A veces tengo que pegar alguna que otra bofetada para que las cosas marchen. Me enfadé con Freddy porque se entendía con todas las camareras, que se distraían demasiado del trabajo cuando habían pasado por sus manos. Tuvimos una pequeña discusión y le obligué a sincerarse conmigo». Michael, impasible, preguntó a su hermano: «¿Y tú hablaste, Freddy?» Freddy miró hoscamente a su hermano menor, pero no respondió. Green se echó a reír y dijo: «Es muy tunante. Se las llevaba a la cama de dos en dos. Realmente, Freddy, me jugaste muy malas pasadas. Nada ni nadie conseguía hacerlas felices cuando habías hecho tu trabajo en ellas». Hagen se dio cuenta de que esto había cogido por sorpresa a Michael. Ambos se miraron. Esta debía ser la verdadera razón de que el Don estuviera disgustado con Freddy. Don Corleone era en cuestiones sexuales muy estricto, y lo que hacía Freddy, dos mujeres a la vez,
era para él un signo de depravación. Además, el hecho de permitir que un hombre como Moe Green le humillara físicamente disminuía el respeto hacia la familia Corleone. También eso explicaría, en parte, el porqué de la actitud del don respecto a Freddy. Michael se levantó de su silla y en un tono que era una despedida dijo a Green: «Tengo que regresar a Nueva York mañana. Así pues, le ruego que piense en el precio». Furioso, Green vociferó: «Es que se ha creído que puede manejarme con tanta facilidad. Vamos, hombre. He matado muchos hombres en mi vida para dejarme asustar por un joven como usted. Iré a Nueva York a hablar personalmente con el don. Le haré una oferta». Nerviosamente, Freddy dijo a Tom Hagen: «Eres el consigliere, Tom. Debes hablar con el don y aconsejarle en este asunto». Fue entonces cuando Michael descubrió su actual personalidad a los dos hombres de Las Vegas. «El don está casi retirado», les explicó. «Soy yo quien lleva los negocios de la familia. Y he destituido a Tom de su puesto de consigliere. Ahora será únicamente mi abogado en Las Vegas. Dentro de un par de meses se vendrá a vivir aquí con su familia para comenzar a ocuparse de todos los trabajos de tipo legal. Así pues, lo que tengan que decir, díganmelo a mí». Nadie respondió. En tono sumamente serio, Michael dijo: «Tú eres mi hermano mayor, Freddy, y como a tal te respeto. Pero no vuelvas a apoyar a nadie en contra de la familia. Y quiero que sepas que no diré una sola palabra al don. En cuanto a usted, señor Green, no insulte a quienes tratan de ayudarlo. Haría mejor utilizando sus energías en intentar descubrir por qué el casino pierde dinero. La familia Corleone ha invertido mucho dinero aquí, y la inversión por ahora no es rentable. Sin embargo, le ofrezco mi ayuda. Le tiendo mi mano. Ahora bien, si no quiere aceptar mi ayuda, allá usted, es cosa suya. Nada más puedo decirle». Durante toda la conversación, en ningún momento alzó la voz Michael. No obstante, sus palabras habían ejercido un poderoso efecto sobre Green y Freddy. Michael miró a ambos mientras se alejaba de la mesa, indicando con ello que la entrevista había terminado. Entonces Hagen abrió la puerta y Moe Green y Freddy Corleone salieron sin despedirse. A la mañana siguiente, Michael Corleone recibió la respuesta de Moe Green. Su parte no estaba en venta. Fue Freddy quien llevó el mensaje. Michael se encogió de hombros y dijo a su hermano: «Quiero ver a Nino antes de mi regreso a Nueva York». En la habitación de Nino encontraron a Johnny Fontaine sentado en el sofá tomando su desayuno. Detrás de las cerradas cortinas del dormitorio, Giles examinaba a Nino. A Michael le sorprendió el aspecto de Nino. Tenía los ojos apagados, los labios descoloridos, y su cara estaba mortalmente pálida. Michael se sentó en la cama y dijo: «Me alegro de verte, Nino. El don siempre me pregunta por ti». Nino sonrió, y su sonrisa era la de siempre. «Dile que me estoy muriendo. Comunícale de mi parte que el negocio del espectáculo es más peligroso que el del aceite de oliva». «Te pondrás bien», dijo Michael. «Si hay algo que la familia pueda hacer por ti, dímelo». «Nada, Mike. Nada en absoluto». Michael siguió charlando durante unos momentos con Nino y luego salió de la habitación. Freddy le acompañó hasta el aeropuerto, pero Michael no quiso que aguardara la salida del avión. Mientras subía a bordo con Tom Hagen y Albert Neri, Michael se volvió hacia este último y le preguntó: «¿Te fijaste bien en él?». Neri se tocó la frente y respondió: «A Moe Green lo llevo grabado aquí». Capítulo 28. Durante el viaje de vuelta a Nueva York, Michael Corleone se relajó y trató de dormir. Fue inútil. Se acercaba el periodo más difícil de su vida, tal vez un momento fatal. Y nada podía hacer para demorarlo. Todo estaba dispuesto, todas las precauciones habían sido tomadas.
tras 2 años de preparativos. La semana última, cuando el don anunció formalmente a sus caporegimes y a otros miembros de la familia Corleone que se retiraba, Michael supo que aquella era la forma escogida por su padre para decirle que había llegado el momento. Hacía casi 3 años que había regresado a casa y habían transcurrido más de 2 años desde que se casara con Kay. Aquellos 3 años los había invertido en aprender los negocios de la familia. Había pasado muchas horas al lado de Tom Hagen y junto al don. Ahora que lo conocía, le maravillaba el poder de la familia Corleone y también su enorme riqueza. Poseía muchos y valiosos inmuebles en la ciudad de Nueva York, tenía intereses en 2 financieras de Wall Street, en diversos bancos de Long Island y en algunos almacenes dedicados a la venta de prendas confeccionadas y además intervenía en el negocio ilegal del juego. Lo que más interesante le pareció a Michael al examinar las pasadas transacciones de la familia Corleone fue que ésta hubiera recibido dinero, poco después de la guerra, de un grupo de falsificadores de discos. Los falsificadores fabricaban y vendían discos de artistas famosos, y la falsificación, lo mismo del disco que de la cubierta, era tan perfecta que nunca fueron descubiertos. Naturalmente, de tales discos los artistas no recibían un solo centavo, ni tampoco las casas discográficas. Michael Corleone se dio cuenta de que Johnny Fontane había dejado de ganar mucho dinero debido a dichas falsificaciones, pues en aquel entonces, poco antes de perder la voz, sus discos eran los más vendidos en todo el país. Habló de ello con Tom Hagen y le preguntó que cómo permitió el don que estafaran a su ahijado. Hagen se encogió de hombros. Los negocios eran los negocios. Además, por aquel tiempo, Johnny Fontane estaba en la lista negra del don por el hecho de haberse divorciado de su primera esposa para casarse con Margot Ashton. Esto había disgustado profundamente al don. ¿Y a qué fue debido que dejaran de falsificar discos?, inquirió Michael. ¿Es que la policía les echó la mano encima? No, de ningún modo. El asunto terminó en cuanto el don retiró su protección a los falsificadores, inmediatamente después de la boda de Connie. Era una imagen muchas veces repetida, según observaría Michael, la del don ayudando a aquellos que se encontraban en dificultades y cuyas dificultades él mismo había colaborado a crear. Tal vez no hubiera en ello ni malicia ni peor intención, sino que era posible que todo se debiera a la gran variedad de intereses de los Corleone o a la misma naturaleza del universo, en el que el bien y el mal se mezclan y confunden. Michael se había casado con Kay en Nueva Inglaterra, y la suya había sido una boda poco sonada, efectuada solamente en presencia de los familiares y algunos amigos íntimos. Luego se habían instalado en una de las casas de la Alameda de Long Beach, y Michael pronto pudo darse cuenta, con agradable sorpresa, de lo bien que Kay se llevaba con su madre y el don, así como con todos los habitantes de la Alameda. Pero lo más curioso fue que, naturalmente, la muchacha quedó embarazada enseguida, como cualquier buena esposa italiana. Eso contribuyó a que todos le tomaran mayor simpatía. Y ahora esperaba su segundo hijo. Kay le estaría esperando en el aeropuerto. Siempre lo hacía, y a Michael le gustaba, pues se daba cuenta de la enorme alegría que sentía Kay al volver a verle. Pero ahora hubiera preferido que su esposa no estuviera aguardándole, pues el fin del viaje señalaría el momento de entrar en acción, el momento que temía desde hacía 3 años. También el don le estaría esperando en casa, y los caporegimes. Había llegado la hora de que él, Michael Corleone, diera las órdenes y tomara las decisiones que decidirían su destino y el de su familia. Cada mañana, cuando Kay Adams Corleone se levantaba para alimentar a su bebé, veía a mamá Corleone, la esposa del don, salir de la Alameda en compañía de uno de los guardaespaldas, para regresar 1 hora después. No tardó en saber que su suegra iba todas las mañanas a la iglesia. Y a la vuelta, muchos días, la anciana se detenía en casa de Michael y Kay para tomar café y, claro está, para ver a su nietecito.
Mamá Corleone siempre preguntaba a Kay por qué no se decidía a convertirse al catolicismo, ignorando que el hijo de Kay había sido bautizado ya en la religión protestante. Una vez, Kay aprovechó una de tales ocasiones para preguntarle por qué iba cada día a la iglesia y si ello era obligatorio para los católicos. Como si pensara que esta supuesta asistencia diaria, obligatoria, fuera lo que impidiera la conversión de Kay, la anciana le dijo: «De ningún modo, querida. Algunos católicos acuden a la iglesia solo el día de Pascua y el de Navidad. Cada uno va solamente cuando lo desea». Kay se echó a reír y replicó con una pregunta: «¿Por qué, pues, usted va todas las mañanas?». En tono plenamente natural, mamá Corleone contestó: «Voy por mi marido». Y prosiguió, señalando hacia abajo con el dedo: «Para que no vaya al infierno. Cada día rezo por su alma, para que Dios la acoja en su gloria». La anciana había dicho estas palabras en tono convencido y con una astuta sonrisa en los labios, como si, en cierto modo, con sus plegarias, trastornara la voluntad de su marido, o como si la suya fuera una causa perdida. Y, como siempre que su marido no estaba presente, había en su voz una cierta falta de respeto hacia el gran don. «¿Y cómo está su marido?», preguntó Kay cortésmente. Mamá Corleone respondió: «No es el mismo hombre que era antes. Deja que Michael haga todo el trabajo y él se limita a ocuparse de su jardín, de sus pimientos y de sus tomates. Como si todavía fuera un campesino, pero ya se sabe, son cosas de la edad». Por la mañana, más tarde, Connie Corleone solía ir con sus dos hijos a charlar con Kay. A esta le caía muy bien su cuñada, siempre tan vivaz y alegre. Además, parecía tener mucho cariño a Michael. Connie había enseñado a Kay a preparar algunos platos italianos que encantaban a Michael, y a veces solía traer algo de lo cocinado por ella para que su hermano lo probara. Connie siempre preguntaba a Kay acerca de lo que Michael opinaba de Carlo, su marido. ¿Estaba contento de él? Carlo Ricci siempre había tenido pequeños problemas con la familia, pero últimamente parecía haberse convertido en otro hombre. Desempeñaba muy bien su tarea en el sindicato obrero, pero tenía que trabajar tantas horas. Carlo sentía mucha simpatía por Michael, solía repetir Connie. Todo el mundo sentía simpatía por Michael, del mismo modo que todos la sentían por su padre. Michael era el verdadero don, y sería para todos una gran suerte que fuera él quien se ocupara del negocio de importación de aceite de oliva de la familia. Kay había observado que cuando Connie hablaba de su marido en relación con la familia, esperaba ansiosamente alguna palabra de aprobación para Carlo. Kay hubiera tenido que ser estúpida para no darse cuenta de la tremenda preocupación de Connie por saber si Michael estaba o no satisfecho de Carlo. Una noche habló de ello con Michael y mencionó el hecho de que nadie hablara de Sonny Corleone, en su presencia al menos. En cierta ocasión, Kay trató de expresar su condolencia al don y a su esposa, quienes fingieron no haber oído sus palabras. Y otra vez trató de conseguir que Connie le hablara de Sonny, pero tampoco con ella tuvo éxito. La esposa de Sonny, Sandra, se había trasladado con sus hijos a Florida, donde residían sus padres. La familia le pasaba una pensión que le permitía vivir confortablemente, ya que Sonny no le había dejado apenas nada de lo suyo. De mala gana, Michael le explicó lo ocurrido la noche en que Sonny fue asesinado. Le dijo que Carlo había pegado a su esposa, quien telefoneó a Sonny, que, ciego de ira, había corrido a casa de Connie. Por ello, Connie y Carlo temían que la familia les culpara de ser los causantes indirectos de la muerte de Sonny. Pero este no era el caso. La prueba estaba en que les habían dado una casa en la Alameda, y además a Carlo le había sido confiado un empleo de responsabilidad en la Unión de Trabajadores. Y Carlo se había convertido en otro hombre. Había dejado de beber y de ir con mujeres. La familia estaba satisfecha de su trabajo y de su conducta en los últimos 2 años. Nadie le culpaba de lo sucedido.
¿Por qué, pues, no les invitas a cenar alguna noche y aprovechas la ocasión para tranquilizar a tu hermana? La pobre está siempre tan nerviosa por lo que puedas pensar de su marido. Dile que se olvide de esas preocupaciones tontas. No puedo hacerlo, Kay. En nuestra familia no hablamos de esas cosas. ¿Quieres que le diga lo que acabas de decirme tú?, preguntó Kay. A Kay le extrañó que Michael pensara tanto la respuesta, que para ella era absolutamente clara. Finalmente Michael dijo: «No creo que debas hacerlo, Kay. No creo que sirviera de nada. Connie seguiría preocupándose exactamente igual. Es algo que no tiene remedio». Kay quedó sumamente sorprendida. Se había dado cuenta de que Michael se mostraba siempre algo frío con Connie, a pesar del afecto que ésta le demostraba. «¿Es que culpas a Connie de la muerte de Sonny?», preguntó Kay. «Desde luego que no. Es mi hermana menor y la quiero mucho. Siento pena por ella. Carlos se ha reformado, pero no es el marido adecuado para mi hermana». «Bah, no pienses más en ello». Por naturaleza, a Kay no le gustaba insistir y no lo hizo. Además, sabía que la machaconería de nada servía con Michael, quien acabaría mostrando, si quería sonsacarle, una muy desagradable frialdad. Por otra parte, Kay sabía que ella era la única persona del mundo que podía doblegar su voluntad, pero no ignoraba que si lo hacía con demasiada frecuencia, perdería todo su ascendiente sobre él. Y sus 2 años de vida en común le habían hecho amarle más. Le amaba porque siempre se mostraba gentil, no solo con ella, sino con todo el mundo. Y nunca cometía arbitrariedades, ni tan siquiera en cosas de poca importancia. Había observado que ahora era un hombre poderoso, y que mucha gente venía a la casa para hablar con él y pedirle favores, tratándole con deferencia y respeto. Pero una cosa le había sorprendido más que cualquier otra. Desde el mismo momento en que Michael regresó de Sicilia, todos los miembros de la familia habían intentado convencerle de que se hiciera operar el lado izquierdo de la cara. La madre de Michael, sobre todo, no cesaba de insistir. Un domingo, mientras estaban comiendo juntos todos los Corleone, la anciana gritó a Michael: «Pareces un gángster de película. Hazte operar, hombre. Si a ti no te importa, hazlo al menos por tu esposa. Será la única forma de que tu nariz deje de gotear como si fuera la de un irlandés borracho». El don, desde la cabecera de la mesa, dijo a Kay: «¿A ti te molesta?». Kay movió la cabeza en gesto negativo. Entonces el don dijo a su esposa: «Michael ya no está a tu cuidado. Lo de su cara no es problema tuyo». La anciana no volvió a hablar del asunto, no porque temiera a su marido, sino porque hubiera sido una falta de respeto discutir delante de los demás. Pero Connie, la favorita del don, llegó a la mesa desde la cocina, donde preparaba la comida dominical, con el rostro encarnado a causa del calor de la estufa, y dijo: «Pienso que debería hacerse operar. Antes de que le hirieran, era el más guapo de la familia. Vamos, Mike, di que lo harás». Michael, como distraído, miró a su hermana. Parecía como si verdaderamente no la hubiera oído, y no respondió. Connie se acercó a su padre. «Oblígale a hacerlo», rogó al don. Al decir estas palabras, las manos de Connie descansaban sobre los hombros de su padre. Era la única persona que podía permitirse tales familiaridades con el don. El afecto que sentía por su padre era conmovedor. El don acarició una de las manos de Connie y dijo: «Todos tenemos mucha hambre. Pon los espagueti encima de la mesa y luego hablaremos». Pero Connie se volvió hacia su marido para pedirle: «Díselo tú, Carlo. Dile que se haga operar. Tal vez a ti te escuche». El tono de su voz hacía suponer que entre Michael y Carlo existía una relación amistosa más íntima que entre Michael y cualquier otro de los presentes. Carlo, la tez bronceada y el cabello muy bien cortado y peinado, bebió un sorbo de vino casero y dijo: «Nadie puede decirle a Mike lo que debe hacer». Carlo, desde que vivía en la Alameda, era otro hombre. Sabía cuál era su lugar dentro de la familia y sabía mantenerse en él.
En todo esto, había algo que Kay no entendía, algo que escapaba totalmente a su comprensión. Como mujer, se daba cuenta de que Connie trataba deliberadamente de encandilar a su padre. Sus mimos parecían sinceros, pero no eran espontáneos. En cuanto a Carlo, su respuesta se la había dictado su cerebro, no su corazón. Y Michael había ignorado completamente las palabras de una y otra. A Kay no le preocupaba la cara desfigurada de su marido, pero sí lo de su nariz. La cirugía arreglaría ambas cosas. En consecuencia, deseaba que Michael se hiciera operar, pero, extrañamente, deseaba que su cara siguiera siendo deformada, y estaba segura de que el don la comprendía muy bien. Después del nacimiento de su primer hijo, Kay tuvo la sorpresa de que Michael le preguntara: ¿Quieres que me haga operar? Kay le dijo que sí, y añadió: Es por los niños, ¿sabes? Tu hijo hará preguntas cuando tenga edad suficiente para comprender que lo de tu cara no es normal. En fin, preferiría que el niño no tuviera que preguntar. A mí personalmente no me importa, Mike, puedes creerme. De acuerdo, dijo Michael sonriendo. Me haré operar. La operación fue un éxito. En su mejilla apenas sí se apreciaba una leve cicatriz. Toda la familia se alegró del nuevo aspecto de Michael y Connie más que todos los demás. Iba diariamente a ver a Michael, arrastrando con ella a Carlo. Cuando Michael regresó a su casa, su hermana le abrazó y besó cariñosamente, y en tono de admiración le dijo: Ahora ya vuelves a ser mi hermano guapo. Solo el don permaneció impasible. Encogiéndose de hombros, comentó: ¿Y cuál es la diferencia? Pero Kay estaba contenta. Sabía que Michael se había dejado intervenir contra sus inclinaciones. Lo había hecho porque ella se lo había pedido. Y ella sabía que ninguna otra persona del mundo hubiera sido capaz de hacerle actuar en contra de su voluntad. La tarde en que Michael debía regresar de Las Vegas, Rocco Lampone fue a la Alameda a recoger a Kay para que la muchacha pudiera ir a recibir a su marido al aeropuerto. Siempre acudía a recibir a su marido cuando éste llegaba de viaje, principalmente porque se sentía muy sola en la fortificada Alameda. Le vio bajar del avión con Tom Hagen y Al Berneri. A Kay, el nuevo empleado, no le hacía mucha gracia, ya que le recordaba demasiado a Luca Brasi. El rostro de Neri expresaba la misma tranquila ferocidad que el del finado Luca. Ahora bajaba detrás de Michael, y su penetrante mirada iba de un lado a otro, intentando descubrir cualquier movimiento sospechoso de los que aguardaban la llegada de los viajeros. Fue Neri el primero en darse cuenta de la presencia de Kay, orientando a Michael en la dirección adecuada. Kay corrió a echarse en brazos de su marido, quien le dio un rápido beso. Luego, él, Tom Hagen y Kay entraron en el coche conducido por Rocco Lampone. Al Berneri había desaparecido. Kay no se había dado cuenta de que Neri se había introducido en otro coche, ocupado ya por otros dos hombres, y que dicho coche le siguió hasta llegar a Long Beach. Kay no preguntó a Michael cómo le había ido el asunto que le llevó a Las Vegas. La pregunta hubiera estado fuera de lugar, y eso lo sabía ella tan bien como que su marido le hubiera contestado con toda cortesía, recordando a la muchacha, sin embargo, que aquello era algo que quedaba fuera del contrato matrimonial. Ahora, en realidad, a Kay le tenían sin cuidado los negocios de Michael. Pero cuando éste le dijo que tendría que hablar largamente con su padre aquella misma noche para informarle de su viaje a Las Vegas, Kay no pudo evitar un gesto de desencanto. Lo siento, dijo Michael. Mañana por la noche iremos a Nueva York a cenar y a ver algún espectáculo, ¿de acuerdo? Michael le puso una mano sobre el vientre. Estaba en su 7º mes de embarazo y prosiguió: Cuando nazca el niño volverás a encontrarte muy ligada. Diablos, eres más italiana que yanqui. Casi nada, 2 hijos en 2 años. En tono de reproche, Kay replicó: Y tú eres más yanqui que italiano. Tu primera noche en casa después de varios días de ausencia y tienes que dedicarte precisamente a los negocios.
¿Tú crees que eso es correcto? Pero sonreía cuando añadió: ¿Volverás muy tarde? Antes de medianoche, respondió Michael. Si estás cansada, no hace falta que me esperes. Te esperaré, dijo Kay. En la reunión de aquella noche, en la biblioteca de la casa de Don Corleone, estaban presentes el Don, Michael, Tom Hagen, Carlo Ricci y los dos caporegimes, Clemenza y Tesio. La atmósfera no era tan amistosa como lo había sido en otros tiempos. Don Corleone había anunciado que prácticamente se retiraba y que Michael se haría cargo de los negocios de la familia, y no todos estaban satisfechos. La sucesión en el control de una organización tan vasta como lo era la familia, en modo alguno era hereditaria. En cualquier otra familia, unos caporegimes poderosos, como sin duda lo eran Clemenza y Tesio, hubieran podido llegar muy bien a convertirse en don, o cuando menos, se les hubiera permitido formar su propia familia. Además, desde el día en que Don Corleone concertó la paz con las 5 familias, el poder de la familia había declinado. La familia Barsini era ahora, sin disputa, la más poderosa del área de Nueva York. Aliada con los Tartaglia, esta familia ocupaba la posición que hasta entonces había pertenecido a los Corleone. Por otra parte, procuraban minar cada día más el poder de la familia Corleone, introduciéndose en su terreno y estableciendo sus propios corredores de apuestas. Aprovechaban que los Corleone no reaccionaban a ninguna de sus provocaciones. A los Barsini y a los Tartaglia les encantó la noticia del retiro del Don. Michael, por formidable que fuera, no podría igualar a su padre en astucia e influencia, por lo menos durante 10 años. La familia Corleone entraba definitivamente en su ocaso. Y ciertamente, la familia Corleone había sufrido algunos reveses y desgracias muy serios. Freddy había demostrado ser solo un buen posadero, aparte de un conquistador de mujeres. La muerte de Sonny había sido, también, un verdadero desastre. Sonny, que era un hombre con quien debía andarse con cuidado, un hombre al que no podía menospreciarse, había cometido, desde luego, el grave error de enviar a su hermano menor, Michael, a matar a Soloso y al capitán de policía. Por supuesto que el asesinato de los 2 hombres había sido necesario desde el punto de vista táctico, pero también había resultado, a un plazo más largo, una tremenda equivocación. Entre otras cosas porque obligó al Don a levantarse de su cama de enfermo y privó a Michael de 2 años de aprendizaje bajo la tutela de su padre. Por lo demás, el escoger a un irlandés para el cargo de consigliere había sido la gran locura cometida por el Don en su vida. Ningún irlandés podía igualar en astucia a un siciliano. Así opinaban todas las familias que, por descontado, sentían más respeto por la alianza Barsini-Tartaglia que por los Corleone. De Michael se opinaba que no tenía la energía de Sonny, si bien le superaba en inteligencia, sin llegar, desde luego, a la inteligencia de su padre. En conjunto, se le consideraba un sucesor mediocre, un hombre al que no había por qué temer excesivamente. Además, y si bien el Don era generalmente admirado por su habilidad de estadista al buscar la paz, el que no hubiera vengado la muerte de Sonny había hecho que la familia perdiera buena parte del respeto que siempre inspiró. Se consideraba que la diplomacia del Don había sido fruto de la debilidad. Todo esto lo sabían los hombres que se sentaban en la biblioteca de la casa del Don, y hasta cabía la posibilidad de que algunos lo creyeran. Carlo Ricci apreciaba a Michael, pero no le temía tanto como había temido a Sonny. Clemenza, a pesar de que admirara la bravura de Michael en el asunto de Soloso y McCluskey, no podía evitar el pensar que era demasiado suave para ser Don. Clemenza había esperado que le concederían autorización para formar su propia familia, para crear su propio imperio, independiente del de los Corleone. Pero el Don había dicho que ello no era posible, y Clemenza respetaba demasiado al Don para atreverse a desobedecerlo. A menos, claro está, que la situación se hiciera intolerable. Tesio tenía mejor opinión de Michael.
había visto algo más en el joven hijo del don. Una fuerza prudentemente mantenida oculta, de acuerdo con el precepto del don, según el cual los amigos debían subestimar siempre las virtudes de uno, mientras que los enemigos debían sobrevalorar los defectos. El don y Tom Hagen sabían valorar adecuadamente a Michael. El don nunca se hubiera retirado de no haber tenido una fe absoluta en la habilidad de su hijo para recuperar la posición perdida de la familia. Hagen, por su parte, había sido el profesor de Michael durante los 2 últimos años y estaba sorprendido de la rapidez con que el joven hijo del don había aprendido las 1000 complejidades de los negocios de la familia. Era realmente digno de su padre. Clemenza y Tessio estaban molestos con Michael porque éste había reducido la potencia de sus regímenes y no había reorganizado el de Sony. La familia Corleone, en efecto, contaba solo con 2 divisiones de combate, cada una de ellas con menos personal que tiempo atrás. Clemenza y Tessio consideraban esto como un suicidio, especialmente teniendo en cuenta las continuas provocaciones de los Barsini y Tatalla, amén de su creciente engrandecimiento en todos los sentidos. Ambos caporegimes confiaban en que tales errores podrían corregirse en el curso de la reunión extraordinaria convocada por el don. Michael empezó por relatar su viaje a Las Vegas y la negativa de Moe Green de aceptar su oferta. «Pero le haremos una oferta que en modo alguno podrá rehusar», dijo Michael. «Ninguno de los aquí presentes ignora que la familia Corleone piensa trasladar al oeste su campo de operaciones. En Las Vegas tenemos 4 hoteles casino, pero el traslado no podrá hacerse enseguida. Necesitamos tiempo para arreglar los detalles». Y dirigiéndose directamente a Clemenza, prosiguió: «Usted y Tessio deben estar a mi lado durante 1 año, sin hacer preguntas y sin reservas de clase alguna. Transcurridos los 12 meses, ambos podrán separarse de la familia Corleone, es decir, podrán formar sus propias familias si así lo desean. Naturalmente no es necesario que les diga que nuestra amistad no se rompería. Si pensara otra cosa, ello constituiría un insulto a ustedes y al respeto que sienten por mi padre. Ahora bien, durante 1 año quiero que sigan mis órdenes. Y no se preocupen. Se está haciendo lo necesario para resolver ciertos problemas que ustedes piensan que son insolubles. Así pues, les ruego que tengan un poco de paciencia». «Si Moe Green quería hablar con tu padre», dijo Tessio, «¿por qué no se lo permitiste? El don siempre ha logrado persuadir a todo el mundo. Nadie ha sido capaz de resistirse a sus razonamientos». Fue el propio don quien contestó a Tessio: «Yo me he retirado. Si yo interviniera, Michael perdería respeto. Y además, con Moe Green prefiero no tener que hablar». Tessio recordó haber oído decir que Moe Green había bofeteado a Freddy una noche en el hotel de Las Vegas. Empezó a comprender. Moe Green era hombre muerto, pensó. La familia Corleone no deseaba persuadirle. Ahora fue Carlo Ricci quien habló. ¿Es que la familia Corleone dejará de operar por completo en Nueva York? «Vamos a vender el negocio del aceite de oliva», dijo Michael. «Traspasaremos todo lo que podamos a Clemenza y a Tessio. Pero no quiero que te preocupes por tu empleo, Carlo. Te criaste en Nevada, por lo que conoces bien el estado y a su gente. Cuando estemos allí, tú serás mi brazo derecho». Carlo apoyó la espalda en su sillón. Su rostro reflejaba la satisfacción que le embargaba. Su momento estaba a punto de llegar. En un futuro muy próximo, se movería en las altas esferas de la familia. Michael prosiguió: «Tom Hagen ya no es consigliori. Será nuestro abogado en Las Vegas. Dentro de un par de meses se trasladará allí, ya de forma permanente con su familia. Desde este mismo momento, que nadie le busque para nada que no esté relacionado con leyes. Es un abogado, nada más y nada menos. No piensen más en lo de Tom. Quiero que sea tal y como he dicho. Además, cuando necesite un consejo, ¿quién podrá dármelo mejor que mi padre?»
todos se echaron a reír. Pero todos, a pesar del tono jocoso de Michael, comprendieron. Tom Hagen quedaba al margen. Ya no tenía poder alguno. Todos miraron disimuladamente a Hagen en un intento de descubrir la reacción del ya esconsigliori. Pero su rostro permanecía impasible. Clemenza, con su ronca voz, dijo: «Así pues, dentro de un año seremos nuestros propios patrones, ¿no?» «Tal vez antes», contestó Michael cortésmente. «Naturalmente podrán seguir formando parte de la familia si así lo prefieren. Pero nuestra fuerza estará casi por completo en el oeste, y por eso pienso que quizá prefieran independizarse». Ahora fue Tesio quien habló. «En ese caso, creo que deberías darnos permiso para reclutar nuevos hombres para nuestros regímenes. Esos cerdos de Barsini no dejan de meterse en mi territorio. Pienso que sería interesante darles una lección de urbanidad». Michael negó con la cabeza y dijo: «No, no estoy de acuerdo. Limítese a permanecer quieto. Todo quedará arreglado antes de irnos a Las Vegas». Tesio no pareció haber quedado muy satisfecho. Se dirigió directamente al don, arriesgándose a incurrir en el enojo de Michael. «Perdóname, padrino, perdóname en gracia a los muchos años que llevamos siendo amigos. Pero pienso que tú y Michael os equivocáis en esto de Nevada. ¿Cómo podéis pensar en triunfar allí sin la fuerza que aquí os respalda? Las dos cosas van juntas. Cuando os marchéis, los Barsini y los Tatalla serán demasiado fuertes para nosotros. Pete y yo tendremos problemas y a la corta o a la larga seremos aplastados. Y Barsini no me cae nada bien. Yo digo que la familia Corleone no debe trasladarse a Las Vegas por debilidad, sino con todo el poder que ha tenido en el curso de los últimos años. Deberíamos reforzar nuestros regímenes y recuperar los territorios perdidos, al menos en Staten Island». El don negó con la cabeza y repuso: «Recuerda que fui yo quien dio los primeros pasos para concertar la paz. No puedo faltar a mi palabra». Tesio no parecía dispuesto a dar su brazo a torcer. «Todo el mundo sabe que Barsini no ha dejado de provocarte desde entonces, y además, si Michael es el nuevo jefe de la familia Corleone, ¿qué o quién le privará de obrar como crea necesario? Tu palabra, en un sentido absoluto, no puede obligarle». En tono cortante y muy en su papel de jefe, Michael interrumpió a Tesio. «Las cosas que ahora se están negociando resolverán todas las dudas que usted parece sentir. Si mi palabra no le basta, pregunte a su don». Tesio comprendió que había ido demasiado lejos. Si se atrevía a preguntar al don, Michael se convertiría en su enemigo. Por ello, el caporegime se limitó a decir: «Hablaba únicamente por el bien de la familia, no por el mío. Sé cuidarme perfectamente». Michael le dirigió una amistosa sonrisa. «Jamás he dudado de usted, Tesio, y tampoco dudo ahora. Naturalmente sé que usted y Pete poseen una experiencia de la que yo carezco, pero tengo la gran suerte de poder contar con la ayuda y los valiosos consejos de mi padre. Verán cómo no lo hago del todo mal. Todo acabará a nuestra entera satisfacción». La reunión había terminado. La gran noticia era que Clemenza y Tesio podrían formar sus propias familias. Tesio controlaría el juego y los muelles de Brooklyn, Clemenza el juego de Manhattan y los contactos de la familia en las carreras de caballos de Long Island. Los dos caporegimes, a pesar de todo, no estaban plenamente satisfechos. Algo indefinible les inquietaba. Carlo Ricci salió convencido de que el momento en que empezaría a ser tratado como un verdadero miembro de la familia no había llegado aún. En la biblioteca oficina dejó al don, a Tom Hagen y a Michael. Albert Neri le acompañó fuera de la casa, y Carlos se dio cuenta de que Neri permanecía de pie junto a la puerta, mirándole atravesar la iluminada alameda. En la biblioteca los tres hombres se relajaron como pueden solo hacerlo aquellos que llevan años viviendo juntos en la misma casa, en la misma familia. Michael sirvió una copa de anís al don y un poco de whisky a Tom Hagen. También se preparó algo de beber para sí mismo, pese a que no tenía la costumbre de tomar licores. Tom Hagen fue el primero en hablar.
¿Por qué me dejas al margen de todo, Mike? Michael pareció sorprenderse. Serás mi brazo derecho en Las Vegas. Nos pondremos completamente dentro de la ley, y tú serás mi consejero legal. ¿Es que hay algún empleo más importante que ese? Hagen sonrió con tristeza y replicó. No hablo de eso. Hablo de Rocco Lampone, que está organizando un régimen secreto sin que me hayas dicho nada. Hablo de Neri, que está a tus órdenes directas, en lugar de estarlo a las mías o a las de un caporegime. A menos, claro está, que no sepas lo que Lampone está haciendo. Oye, Tom, ¿cómo te enteraste de lo del régimen de Lampone? Hagen se encogió de hombros y respondió. No te preocupes, la noticia sigue siendo secreta. Pero desde mi posición puedo ver lo que está ocurriendo. Diste a Lampone una enorme libertad de acción, además de unos medios de vida independientes. Por lo tanto, necesita hombres que le ayuden a llevar su pequeño imperio. Pero se me debe informar de todos y cada uno de los hombres que reclute. Y observo que todos los de su nómina son un poco demasiado buenos para el trabajo a que se les destina, así como que cobran unos salarios más elevados de lo normal. Acertaste al contratar a Lampone, Michael. Está actuando a la perfección. Michael, sonriendo, replicó. No tan perfecto, si te fijaras bien. De todos modos, fue el don quien fichó a Lampone. De acuerdo, dijo Tom. Y ahora dime, ¿por qué se me deja al margen? Michael miró fijamente a Tom y sin el menor titubeo le contestó. No eres el consigliori adecuado para tiempos de guerra, Tom. Las cosas tal vez se pongan difíciles y hasta es muy posible que tengamos que luchar. Y no quiero que estés dentro de la línea de fuego. Por si acaso, ¿sabes? Hagen se sonrojó. Si el don le hubiese dicho lo mismo, lo hubiera aceptado humildemente. Pero, ¿quién diablos era Michael para emitir un juicio tan tajante? Bien, dijo Tom, pero da la casualidad de que opino igual que Tesio. También yo pienso que sigues un camino equivocado. El traslado a Las Vegas se hará por debilidad, no por otra cosa, y eso no puede dar buenos resultados. Barsini es como un lobo y si clava dentellada tras dentellada, las otras familias no correrán a ayudar a los Corleone. Finalmente el don se decidió a hablar. Todo esto no es cosa de Michael, Tom. Él se limita a seguir mis consejos. Es posible que se tengan que hacer cosas de las que yo en modo alguno quiero responsabilizarme. Ese es mi deseo, no el de Michael. Yo nunca he pensado que fueras un mal consigliori. En cambio sí pensaba que Santino, que Dios tenga en su gloria, sería un maldón. Tenía buen corazón, pero cuando lo de mi accidente demostró no ser el hombre adecuado para dirigir los asuntos de la familia. ¿Y quién iba a pensar que Fredo se convertiría en un lacayo de las mujeres? Así pues, te ruego que no estés resentido. Michael cuenta con toda mi confianza, lo mismo que tú. Por razones que no puedes saber, no debes tomar parte en lo que pueda suceder. Pero mira, en lo referente al régimen de Lampone, dije a Michael que te darías cuenta. Eso demuestra que tengo fe en ti. Michael se echó a reír. Francamente, Tom, no pensé que te dieras cuenta. Hagen sabía que le estaban dando coba. Tal vez pueda ayudar, balbució casi. Michael negó con la cabeza y con voz seca dijo, «Te repito que quedas al margen, Tom». Tom Hagen terminó su whisky y antes de abandonar la estancia, dirigió un suave reproche a Michael. «Eres casi tan bueno como tu padre», le dijo, «pero te falta una cosa por aprender». «¿Cuál?», preguntó Michael educadamente. «¿Cómo decir no?», respondió Hagen. Gravemente Michael asintió. «Tienes razón, lo recordaré». Cuando Hagen se hubo marchado, Michael dijo bromeando a su padre, «Del mismo modo que me has enseñado las demás cosas, enséñame a decir no a la gente». El don fue a sentarse detrás de la enorme mesa y se tomó unos segundos antes de contestar. «No puedes decir no a las personas que aprecias, al menos no con frecuencia. Ese es el secreto. Cuando tengas que hacerlo, haz que parezca que dices sí.
aunque lo mejor es conseguir que sean ellos mismos quienes digan no. Pero eso es algo que se aprende con el tiempo. De todos modos, yo soy un hombre chapado a la antigua, mientras que tú perteneces a la nueva generación. No me hagas demasiado caso. Michael se echó a reír y exclamó: De acuerdo. Sin embargo, te parece bien que Tom quede al margen, ¿no? Efectivamente, no debe mezclarse en esto. Con voz suave, Michael dijo a su padre: Creo que ha llegado el momento de que te diga que lo que voy a hacer no es solo en venganza por lo de Apolonia y Sonny. Es lo único que cabe hacer. Tessio y Tom tienen razón en lo que dicen de los Barsini. Don Corleone hizo un gesto afirmativo con la cabeza y explicó: La venganza es un plato que sabe mejor si está frío. Si concerté la paz fue porque sabía que era el único modo de que siguieras con vida. Me sorprende, sin embargo, que Barsini hiciera un nuevo intento contra ti. Quizá la cosa fue decidida antes de que se firmara la paz y él no pudo evitarlo. ¿Estás seguro de que no iban a por don Tomasino? Eso es lo que querían aparentar, y la cosa les hubiera salido redonda hasta el punto de que ni siquiera tú hubieras sospechado. Pero resulta que salí con vida. Vi huir a Fabrizio, y naturalmente he hecho averiguaciones desde mi regreso. ¿Has encontrado al pastor?, preguntó el don. Lo encontré yo, hace un año. Tiene una pizzería en Búfalo, un nuevo nombre y un pasaporte y una tarjeta de identidad falsificados. A Fabrizio, el pastor, las cosas parecen irle muy bien. Bien, siendo así, el esperar más no tiene objeto. ¿Cuándo empezarás? Quiero esperar a que Kay haya dado a luz, por si algo saliera mal, ¿sabes? Además, cuando empiece el jaleo, Tom tiene que estar ya en Las Vegas. De este modo quedará al margen de todo. Dejaremos pasar un año, más o menos. ¿Estás preparado para todo?, preguntó el don, evitando mirar a su hijo. Cariñosamente Michael respondió: Tú no intervendrás. No tendrás responsabilidad alguna. La responsabilidad será únicamente mía. No te permitiré ni tan siquiera ejercer el derecho de veto. Si trataras de hacerlo, abandonaría la familia y seguiría mi propio camino. El don permaneció silencioso durante unos minutos, ensimismado en sus propios pensamientos. Luego, moviendo la cabeza, dijo: De acuerdo. Tal vez es por eso que me he retirado, que lo he dejado todo en tus manos. Yo ya he cumplido mi misión en la vida. Mis fuerzas, lo mismo físicas que mentales, ya no son como antes. Y hay algunos trabajos que la mayoría de los hombres no pueden hacer. Así pues, haz lo que estimes conveniente. En el transcurso de aquel año, Kay Adams Corleone dio a luz al segundo de sus hijos, otro niño. El parto no ofreció dificultades, y cuando Kay regresó a la Alameda, fue recibida como una princesa real. Connie Corleone presentó al bebé con unas ropitas de seda muy bonitas y costosas, confeccionadas en Italia. Dirigiéndose a Kay, Connie dijo: Las encontró Carlo. Recorrió las mejores tiendas de Nueva York, en vista de que no le gustaba nada de lo que yo encontré. Kay, mientras le dedicaba una sonrisa de agradecimiento, pensó que Connie le contaría también la historia de Michael. Evidentemente, Kay empezaba a convertirse en una siciliana. También durante aquel año, Nino murió de una hemorragia cerebral. Su muerte acaparó la primera página de los periódicos sensacionalistas, porque la película que había hecho para la productora de Johnny Fontaine, como protagonista, había sido estrenada unas semanas antes y estaba siendo un éxito de taquilla. Los periódicos mencionaban el hecho de que Johnny se ocupara de todo lo concerniente a los funerales, que se efectuarían en privado, con la sola asistencia de los familiares y de los amigos más íntimos. Uno de los periódicos decía incluso que Johnny Fontaine se culpaba a sí mismo de la muerte de su amigo por no haber obligado a Nino a someterse a tratamiento médico. Pero el periodista daba a la noticia el carácter de autorreproche de un hombre sensible e inocente ante una tragedia que no había podido evitar. Johnny Fontaine había hecho de su amigo de la infancia, Nino Valenti, un astro del cine. ¿Qué más podía esperarse de un buen amigo?
Ningún miembro de la familia Corleone asistió al funeral, celebrado en California, a excepción de Freddie. Asistieron también Jill Segal y Lucy. El don hubiera querido ir, pero sufrió un ligero ataque cardíaco que le tuvo en cama durante un mes. En cambio, envió una enorme corona de flores. Como representante oficial de la familia fue Albert Neri. 2 días después del funeral de Nino, Moe Green fue muerto a tiros en el apartamento hollywoodense de una actriz que era su amante. Albert Neri no volvió a aparecer por Nueva York hasta casi un mes más tarde. Se había ido de vacaciones al Caribe y cuando se reincorporó a su trabajo tenía la piel casi negra. Michael Corleone le dio la bienvenida con una sonrisa y unas palabras de agradecimiento. Le dijo también que, a partir de entonces, se le concedían, aparte de lo que ya tenía, los ingresos procedentes de una correduría de apuestas considerada como muy rica, que estaba situada en el East Side. Neri se sentía contento, satisfecho de vivir en un mundo en el que el hombre activo y cumplidor era debidamente recompensado. Capítulo 29. Michael Corleone había tomado precauciones contra todas las eventualidades imaginables. Sus planes eran perfectos y sabía ser paciente y meticuloso. Esperaba disponer de todo un año para preparar las cosas. Pero el destino intervino y no de forma favorable a Michael precisamente. El tiempo se le acortó, hubo un fallo. Y el que falló fue el padrino, el gran Don Corleone. En una soleada mañana de domingo, mientras las mujeres estaban en la iglesia, don Vito Corleone se puso sus ropas de jardinero, unos pantalones anchos de color gris, una camisa suelta de color azul y un viejo sombrero marrón, y salió al jardín huerto. Últimamente, el don había engordado mucho. Trabajaba en el jardín, decía, para conservar la salud. Pero no conseguía engañar a nadie. Porque la verdad era que le gustaba cultivar el jardín. Le gustaba ver las flores por la mañana. Se sentía trasladado a su infancia en Sicilia 60 años antes, a una infancia sin el terror ni la tristeza por la muerte de su padre. Ahora las habichuelas tenían en su parte superior unas hermosas florecillas blancas, y los fuertes y verdes tallos de las ascalonias ya rodeaban la parcela por completo. En un rincón, un barril rebosaba del mejor fertilizante, el estiércol de vaca licuado. Y en las cercanías del barril se levantaban los entramados de madera que él mismo había construido con sus propias manos y por los cuales subían las tomateras. El don se apresuró a regar el jardín. Debía hacerlo antes de que el sol calentara más, pues entonces el agua quemaría las delicadas hojas de las lechugas. El sol era más importante que el agua, aunque ésta fuera tan esencial. Así, los dos, imprudentemente mezclados, podían provocar una verdadera catástrofe. El don decidió comprobar si había hormigas en el jardín. Si las había, significaba que la verdura tenía piojos, pues las hormigas perseguían a estos para comérselos. En tal caso, claro, debería espolvorear las plantas con insecticida. Había regado en el momento preciso. El sol empezaba a calentar y el don pensó: prudencia, hay que ser prudente y previsor. Pero entonces se dio cuenta de que había algunas enredaderas que necesitaban ser apoyadas en sendos palos o cañas. Se inclinó para realizar el trabajo. Pensaba: entraré en casa en cuanto termine la hilera. De pronto pareció como si el sol hubiera bajado a pocos centímetros de su cabeza. El aire estaba lleno de danzantes motitas doradas. El don vio al hijo mayor de Michael atravesando el jardín, corriendo hacia el lugar donde él estaba, arrodillado, y notó como si su nietecillo estuviera rodeado de una cegadora luz amarilla. Pero el don no se dejaba engañar. Era demasiado viejo para ello. Sabía que detrás de aquella luz cegadora estaba la muerte. Con un ademán intentó evitar que su nieto se acercara. De pronto, sintió como un fuerte martillazo dentro de su pecho y le faltó el aire. Cayó de bruces sobre la tierra. El muchachito corrió a llamar a su padre.
Michael Corleone y algunos hombres que estaban en la entrada de la Alameda corrieron hacia el jardín y encontraron al don con las manos y las rodillas en tierra, haciendo un supremo esfuerzo